2, probando. Sí. Feliz sábado, repito. Qué bien, un sábado que llueve, aunque hemos estado orando para que lloviera un poquito antes. Pero bueno, llega la lluvia después de la semana de incendios que nos tienen a todos con el alma en vilo, preocupados y sensibles, ¿no es cierto? Vamos a pedir también que llueva en la Iglesia y que el Espíritu Santo derrame bendiciones, que es para lo que estamos aquí, para recibir las bendiciones del Señor. Vamos a comentar un tema que a mí me gusta mucho. Es de esos cortos relatos en la Biblia que me hacen pensar y que me resulta apasionante y entrañable. Y la pregunta del título es: ¿ya has viajado a Emaús? Conocéis la historia, ¿verdad? Vamos a pedir, si es posible, que pongan en pantalla la proyección. Este es el camino a Emaús. Ahí parece ser una calzada romana. No sé si estaba exactamente igual cuando aquellos dos solitarios, tristes, abatidos y casi deprimidos discípulos iban de regreso hacia sus casas después de ver a su líder, su maestro, al futuro rey de Israel, al Mesías y cuantas cosas más, clavado en un madero. Me gusta empatizar con los personajes de la Biblia y estas historias son las que nos permiten tener una predicación posmoderna. ¿Sabes por qué? Porque nos cuentan una historia. Y a las personas nos gusta que nos cuenten historias. Y esta es un relato para ser contado, para reflexionar en él, para meterse en la piel de cada personaje. Hay dos y un tercero que se añade, pero es la fuerza del testimonio personal. Antes de seguir, la siguiente diapositiva es un corto, no dura mucho, son 3 minutos, nos permitirá un poco recrearnos en la situación, aunque luego retomaremos el texto bíblico, pero vamos a ver si ayudamos un poco a la imaginación a ubicarnos en el relato. Y como nuestro proyector está de reparaciones, vamos a apagar un poco las luces porque la luminosidad no es la misma. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis estando tristes? ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Concernientes a Jesús Nazareno, que fue profeta poderoso en obra y en palabra ante Dios y todo el pueblo. Y cómo le entregaron los sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimirnos. Y además de todo esto, hoy es el 3er día desde que aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que fueron temprano al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Oh vosotros, lentos para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera y que entrara en su gloria?
quédate, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Nuestro Padre, damos gracias por tus bendiciones. Amén. 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 ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Debemos regresar a Jerusalén ahora mismo. Muy bien, esta es otra fotografía de ese camino. Es una historia, como os digo, emocionante. No sé cuántas veces la habréis leído, seguramente muchas, no es nueva. Y ahora es cuando tomamos el texto en Lucas 24. Os invito a acompañarme en la lectura para ir comentando detalles muy interesantes. Lucas capítulo 24 a partir del versículo 13. Gracias, sí, si no, los que no llevan aparato electrónico no pueden leer nada. Y es un poco más complicado. Poder ver un corto nos sitúa un poquito en la situación. Como decía al principio, y esto nos sirve ya de reflexión inicial, ¿cuántas veces vamos por el camino de la vida hundidos, abatidos, frustrados, todas nuestras expectativas rotas? Vamos de regreso a casa pensando que ya no tenemos nada más que hacer donde estábamos, ni con la gente con la que estábamos. Y vamos reflexionando que quizá hemos perdido el tiempo, hemos tirado años de nuestra vida a la basura. ¿Cuántas veces te has encontrado así? ¿Cuántas veces el camino a Emaús, tu camino a Emaús, no ha sido un camino de tristeza y de dolor? Pero por eso me gusta esta historia, porque me hace pensar y me recuerda una vez más que nos hace falta un encuentro con alguien que abra nuestros ojos. Dice el texto, 2 de ellos, versículo 13, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Hablaban entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y dice el texto, pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. No sabemos exactamente qué significa que los ojos estaban velados. Posiblemente es una expresión metafórica o posiblemente se refiere a algo físico o a las dos cosas. ¿Jesús había cambiado después de la resurrección? También es posible. No sabemos. Yo espero que el Señor me cambie si yo estoy muerto y vengo a la vida de nuevo, pero dice la Biblia que cuando Él venga todos seremos, ¿qué cosa? Transformados. Así que me imagino que Jesús también es transformado, pero se pone a andar al lado de ellos como el que no quiere la cosa. A veces hace falta un poco de imaginación para ver qué está pasando. Posiblemente Jesús se acerca a ellos y ellos, enfrascados en su conversación, no se dan ni cuenta de que Jesús está allí y que lleva quizá un rato siguiendo a su lado y ellos hablando, preocupados y expresando, imaginaos cuántas cosas, esperanzas, desilusiones. Y él, porque dice, hablaban y discutían entre sí. Y Jesús caminaba con ellos. ¿Que estaban los ojos velados significa que no se dieron cuenta de que estaba con ellos? Tampoco lo sé. A veces el texto bíblico nos da esta libertad, pero es posible todo. Porque ¿cuántas veces tú y yo andamos por la vida con los ojos velados? ¿Cuántas veces tú y yo andamos por la vida tristes y abatidos
y el Señor está a nuestro lado, andando a nuestro lado y no nos damos cuenta? Y estamos discutiendo nuestras cosas con nosotros mismos o con otro, y venga, y aquí, allá, arriba y abajo, y expresiones de dolor, de tristeza, de queja. Y el Señor está al lado, y nuestros ojos están velados. A mí me parece una historia maravillosa que desde el principio tiene aplicaciones para nuestra vida en cuanto empiezas a andar el camino. Porque el camino de Emaús es un camino de enseñanza, es un camino de pasión, de aprendizaje. No quiero resistirme a acompañar hoy la reflexión de un libro que, yo lo he dicho algunas veces, si tuviera que elegir un libro de Ellen White, me vais a perdonar los que sois fans de otros libros, yo me quedaría con El deseado de todas las gentes. Para mí es un libro maravilloso. Traigo uno que no es mío porque el mío está roto y tengo que volverlo a recomponer. Me gusta mucho este libro y me gusta cómo Ellen White comenta un poquito esta situación. Dice, haciendo referencia a lo que yo os he comentado, que se desprende lógicamente de la Biblia. No habían progresado mucho en su viaje cuando se les unió un extraño. La palabra extraño es interesante porque ya denota una falta de reconocimiento. Pero estaban tan absortos en su lobreguez y desaliento que no le observaron detenidamente. ¿Puede ser posible? ¿A ti te ha ocurrido alguna vez, a mí muchas, estar en un sitio y ver a una persona que tú conoces y no reconocerla? Porque está en un sitio donde no esperabas encontrarla. ¿Te ha pasado alguna vez? Y te la quedas mirando y tu mente está como confusa y estás pensando, yo no sé lo que pienso en esos momentos, porque me ha ocurrido tantas veces que una alarma me dice, ¿conoces a esta persona? Y otra me dice, no, se parece, pero no es. Hasta que te saluda, o ella sale de su asombro o sales tú. ¡Ay, hola! ¿Qué haces aquí? Pero, ¿cómo es que...? Me acuerdo una vez una historia del pastor Rodríguez muy simpática que encontró a un adventista junto a las cataratas del Niágara. Y estaban allí viendo caer el agua por las cataratas y de repente se miran y digo, bueno, ya eso es bastante difícil, ¿no? Pero bueno, el mundo es un pañuelo. La vida es un pañuelo. Y de repente Jesús está a tu lado y tú no te has dado cuenta. No le has reconocido. Y sabes una cosa, yo estoy convencido de esto. Jesús siempre está a nuestro lado. Y a veces cuando estamos tan absortos en nuestras tristezas, no le observamos detenidamente. Dice, continuaron su conversación expresando los pensamientos de su corazón. Razonaban acerca de las lecciones que Cristo había dado, que no parecían comprender. Mientras hablaban de los sucesos que habían ocurrido, dice, ¿cómo me gusta esto? Jesús anhelaba consolarlos. O sea que lo que dice la Biblia, y tú puedes deducir, a mí me encaja. Un viajero que se añade a los dos, que no dice nada, no le reconocen, están en sus cosas, y Jesús está con el deseo de consolarnos. ¿Cuántas veces Dios tiene el deseo de consolarnos? Y no ha llegado el momento todavía. No ha llegado el momento. Qué bien hace Dios las cosas. Qué bien sabe tratarnos. Y dice, había visto su pesar, comprendía las ideas contradictorias que, dejando a su mente perpleja, los hacían pensar. ¿Podía este hombre que se dejó humillar así ser el Cristo? Ya no podían dominar su pesar, dice, y lloraban. Este era un camino triste y Jesús estaba a su lado. Jesús sabía que el corazón de ellos estaba vinculado con Él por el amor y anhelaba enjugar sus lágrimas y llenarlos de gozo y alegría. Pero primero debía darles una lección que nunca olvidarían. Este es mi Dios. Qué fácil sería para Él decirnos lo que necesitamos oír. Pero a veces se hace esperar, y hacerse esperar tiene un propósito. Yo tengo que aprender alguna lección. Yo necesito aprender algo. Me encanta esta historia, porque me habla de cómo Dios nos trata, aunque a veces a nosotros se nos hace incomprensible. Era extraño, dice la cita, que los discípulos no recordasen las palabras de Cristo, ni comprendiesen que Él había predicho los acontecimientos que iban a suceder. No comprendían que tan exactamente como la primera parte de su revelación se iba a cumplir la última, de que al tercer día resucitaría. Esta era la parte que debieran haber recordado.
Pero los discípulos no recordaban estas palabras. Oye, ¿por qué será que también Ellen White nos dice, nos conviene recordar las cosas que hemos vivido con Jesús, todas las bendiciones que hemos recibido de Dios, para pensar que en el presente no va a ser distinto? ¿No es cierto? Hago una paráfrasis de un pensamiento bien conocido, que ella expresa, nos conviene recordar, porque eso es esperanza para el presente, no para el futuro, para ahora mismo. Me gusta mucho. El texto sigue diciendo, versículo 17, ¿qué conversación es esta que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Siempre me admira la capacidad que tiene Dios de hacerme pensar. Porque Jesús podía haber entrado en la conversación directamente, pero Él hace como que hizo la misma pregunta que Adán, pero de otra manera. Adán, ¿dónde estás? Y tú dices, qué pregunta más absurda, ¿no? Jesús era el maestro del pensamiento y era el que sabía activar el interruptor de la reflexión de las personas. Así que les pregunta, ¿de qué estáis hablando? Como si no lo hubiera oído. Jesús quería que ellos se expresaran. ¿Y por qué estáis tan tristes? Claro, la respuesta inmediata y más lógica fue, ¿eres tú forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que han acontecido en estos días? Es un poco decir, ¿pero tú de dónde sales, alma de cántaro? A veces le hablamos así a Dios, que lo tenemos al lado y nos pregunta, oye, Carlos, ¿te acuerdas aquella vez que...? ¿Y tú quién eres? ¿Cómo me conoces a mí? O Dios mismo me pregunta directamente, oye, ¿en qué estás pensando? Como el Facebook, ¿no? Si yo tuviera que poner el Facebook todo lo que pienso, menos mal que lo suavizo. Madre mía. ¿En qué estás pensando, Carlos? Y yo, ¿te lo digo de verdad? Claro, es que ni se han dado cuenta de que Jesús llevaba un rato ya escuchando. Fijaos si ellos estaban concentrados en lo suyo. Y entonces Él les preguntó las dos preguntas de Jesús más interesantes de todo el relato. ¿Qué conversación es esta que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tan tristes? Y la siguiente, ¿qué cosas? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que tendría que saber? Jesús quiere que ellos hablen, pero no que hablen como han estado hablando hasta ahora, que le hablen a Él. Y esa es la gran diferencia. Cuando tú te hablas a ti mismo, cuando yo me hablo a mí mismo, cuando yo estoy hablando contigo y tú conmigo y hablamos solo de cosas negativas, Dios quiere que hablemos con Él. Me dice, Carlos, habla conmigo, deja de hablar contigo mismo. ¿Qué cosas? ¿Qué es lo que ha pasado? Y Jesús nos pone cara de despistado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha pasado? Qué inteligente. Y ellos entonces empezaron. Pues de Jesús Nazareno, que fue profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. ¿Cómo cuentan esto? No lo sé, yo quiero ver un día esta película, pero como vienen hablando hace un tiempo, seguramente lo dicen con mucha tristeza. Sin embargo, además de todo, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Fijaos, están hablando de expresiones que ha empleado Jesús para hablar de la resurrección y en su cabeza no conecta. No conectan las ideas. Ya es el tercer día, dice. Aunque claro, por otro lado, nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, volvieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Están contando el relato de las mujeres y ellos no han cambiado su forma de pensar. Hace 3 días, el cuerpo no está... O sea, ¿no ves lo evidente, Carlos? Me dice a veces Dios. Acaban de venir varias personas a decirte algo bonito, algo importante, algo esperanzador. Y tú no eres capaz de conectar lo que has leído en la palabra de Dios 1 y 1000 veces
para que se aplique a ti? ¿No eres capaz, Carlos? Me dice Dios. ¿No ves lo evidente? ¿No te das cuenta de que es para ti? Y yo, claro, sigo en lo mío. Pensando, claro, algunas mujeres nos han dejado asombrados, pero porque para mí que... Hay que ver cómo somos. Y entonces él dijo algo que suena duro. Me gusta la expresión del actor en la película porque es cariñosa, ¿no es cierto? Pero en la Biblia las palabras que se emplean son así duras, insensatos y necios. Tardos de corazón, insensato y necio. Jesús no tiene un deseo de consolarlos, pero tiene que aprender una lección. ¿Recordáis? Hemos dicho, y lo primero que les dice eso es, voy a decírmelo a mí, Carlos, eres un necio. ¿Cómo? Eres un insensato. Son palabras, digamos, las palabras más amables del vocabulario castellano. A mí se me ocurren otras, bastante más fuertes. Pero tú eres tonto, ¿qué te pasa? Hay más fuertes, pero no voy a seguir. No, porque en la clase de estas cosas nos enseñan, y los de España ya sabéis otras cosas. Pero no te das cuenta. Necios, insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Primero les ha hecho hablar y ahora les dice algo para activar algo en su mente. Pero ¿no recordáis haber leído la Escritura mucho tiempo antes, desde vuestra niñez? ¿Cuántas veces habéis leído a Isaías, etcétera? ¿No habéis leído nunca en ninguna parte que el Cristo había de padecer? Y entonces tú y yo decimos, anda, ay, pues ahora que lo dices, ¿por qué no somos capaces de conectar todo lo que la palabra de Dios dice en nuestra vida? Solo lo que nos interesa, solo lo que se adapta a nuestra situación, solo lo que queremos oír. Todos queremos una vida cómoda, fácil y sin problemas. Y cuando vienen los problemas, claro, Dios nos ha abandonado. Insensatos, dice la Biblia, y tardos de corazón. Bueno, al decirles esto, ¿qué cara se les habrá puesto? Bueno, los actores intentan imitarla, ¿verdad? ¿Cómo te quedas tú cuando Dios te dice, insensato, necio? Pero qué lento eres para entenderlo todo. Es como que de repente tu autoestima se va por los suelos o que te están diciendo que para la edad que tienes ya te vale. A estas alturas y estás con eso. Así piensan los niños, pero tú ya tienes una edad, ¿no? Que no entienda algún niño el concepto de física cuántica, pero un adulto con un mínimo de cultura algo va a entender si se lo explican, digo yo. Sobre todo si el que explica es bueno, claro, y eso ya es otra historia. Señoras y señores, queridos hermanos, somos tardos de corazón, somos insensatos. Y dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Esto debió ser una conversación apasionante. Ellen White también la describe. No voy a leer todo, no os preocupéis. Solo he seleccionado algunas cosas que pueden ser de utilidad. Dice, los discípulos estaban cansados. Os dejo algunas páginas para que leáis en casa. Se llama El viaje a Emaús. Pero la conversación no decaía. De los labios del Salvador brotaban palabras de vida y seguridad. Pero los ojos de ellos estaban velados. Estaban hablando con Cristo. Cristo les estaba hablando y sus ojos, dice, seguían velados. ¿Cuánto nos dura el velo? No lo sé, después de lo que acaba de decir Jesús, les dedica a explicar y a explicar y a explicar y ellos siguen en babia. Pero pocos sospechaban quién era su compañero de viaje. No pensaban que el objeto de su conversación estaba andando a su lado, porque Cristo se refería a sí mismo como si fuese otra persona. Bueno, ya que no me reconocen, voy a hacer como que estoy hablando de otra persona y voy a hablarles de las Escrituras, a ver si
¿Cuántas veces Dios te habla a través de alguien y te da un consejo y no le quieres oír? ¿Cuántas? Dímelo. No, no me lo digas. Pero es una forma de retar tu pensamiento. ¿Cuántas veces alguien te ha dicho alguna cosa y no has querido oír? Sigues ahí con tu run, 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 run. Y Dios te habla como si fuera otro, porque claro, si te lo dijera él directamente, le dices, va, me callo porque tienes razón, pero no me haría pensar. Y Dios no quiere acallar mi voz, no quiere acallar mi mente, simplemente como hacen algunos padres, ¿no? Esto lo haces tú porque lo digo yo, soy tu padre. Esta es la educación que aprendimos en la Edad Media, ¿no? No, Jesús no actúa así. Jesús no actúa así. Les explica y les habla como si fuera de otro. Bueno, no me han reconocido, es normal, vamos a seguir. Pensaban que era alguno de aquellos que habían asistido a la gran fiesta y volvía ahora a su casa. Andaba tan cuidadosamente sobre las toscas piedras, igual que ellos, deteniéndose de vez en cuando para descansar un poco. El camino parece ser que no era tan amable como el que se ve aquí, era un poco más escabroso, y de vez en cuando Jesús también tomaba descanso, y en ese subir y bajar, pues él seguía hablando. Así prosiguieron por el camino montañoso, mientras andaba a su lado aquel que habría de asumir pronto su puesto a la diestra de Dios, y podía decir, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y dice, Cristo deseaba que las ideas de sus discípulos fuesen puras y veraces en toda especificación. Jesús demostró la importancia del Antiguo Testamento como testimonio de su misión. Y Jesús le da la vuelta a la tortilla. Empezando con Moisés, alfa de la historia bíblica, Cristo expuso en todas las Escrituras las cosas concernientes a él. Y dice, si se hubiese dado a conocer primero, el corazón de ellos habría quedado satisfecho. En la plenitud de su gozo no habrían deseado más. Esto no es lo que Dios quiere. Dios quiere que yo piense. Dios quiere que yo reflexione. No simplemente que me quede maravillado y feliz. No. Cuando tengo un problema, Dios quiere que yo reflexione. Dios quiere que yo piense. Porque bastaría una visión de Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo has pedido? Señor, envíame una respuesta, envíame un ángel y que me diga lo que tengo que hacer. No, piensa. Señor, no puedo más. Y Dios dice, no, sí que puedes, sí, piensa. No has pensado bastante. Y a lo mejor me lo está explicando. No estoy solo, yo insisto en la idea. Pero Él dice, sigue pensando. Sin embargo, dice, los discípulos se preguntaban, ¿quién podía ser este extraño que penetraba así hasta su misma alma? Hablaba con tanto fervor, ternura y simpatía, y alentaba tanta esperanza. Me gusta esta descripción de Jesús, hablando con ellos. Me gusta, repito. Hablaba con tanto fervor, ternura y simpatía, y alentaba tanta esperanza. Es decir, el tiempo que Jesús pasó con ellos en este viaje, dice la Biblia luego, les encendió el corazón. La palabra literal es les encendió el corazón. Hay versiones que dicen, no se abrasaba nuestro corazón cuando Él hablaba. Esa forma que tiene de hablar de Jesús, dice, es que le escucho a Él y parece que ha sido distinto, parece que no ha ocurrido nada, parece que lo que hemos visto en Jerusalén no ha sido cierto. Jesús tiene esa potestad de hacer cambiar nuestro modo de ver las cosas, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y dice, llegaron a la aldea, versículo 28, donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Pero ellos lo obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Interesante esta situación, ¿eh? Jesús se acerca a ellos como el que no quiere la cosa, habla con ellos, les tienen un fervor y no sé, algo está pasando dentro de ellos. Hay como una contradicción, pero en su mente está entrando ese mensaje positivo y está combatiendo contra su frustración. Y enlazándolo quizá con la evidencia que las mujeres han presentado. Y está toda hirviendo, su cabeza es una olla a presión. Y Jesús llega un momento en el camino en que hace como que toma otro sendero. Es interesante esto, ¿no? De repente, no sé en qué momento ni cómo, se corta la conversación y Él se va para otro lado. Lo hemos visto en el corto, ¿no es cierto? Esa sensación, Él se va, no, pero por favor, no te vayas ahora.
Aún no hemos reconocido a Jesús a nuestro lado, aún no lo hemos reconocido. Sin embargo, cuando hemos estado con Él, nuestra vida adquiere otro sentido. Y no te vayas, por favor. Hombre, mira que el día ya se ha hecho tarde. ¿A dónde vas por ese camino? Vente con nosotros a la posada más cercana, donde fuera que ellos viajaran. Vente con nosotros, no te vayas. Dice, el texto es interesante, ¿eh? Lo obligaron a quedarse. Jesús insistió. ¿Recordáis otro momento en el que Jesús también se hace el sueco, esta expresión castellana, que se hace el despistado, de aquella mujer pidiéndole tal, y oye las migajas y los perros y el tal y el otro, y los discípulos contentos pensando, bien, que no atienda a esta mujer que no es de casa, ¿no? Y Jesús haciéndose como que no le hacía caso. Esta es otra situación igual. Jesús va por otro lado y ellos, no, por favor, que no te vas, que por favor quédate. Qué interesante. Voy a aprovechar el comentario del deseo de todas las gentes. Dice, el extraño pareció querer continuar su viaje, pero los discípulos se sentían atraídos a él. En su alma tenían hambre de oír más de él. Quédate con nosotros, dijeron. Como no parecía aceptar la invitación, insistieron diciendo, se hace tarde y el día ya ha declinado. Cristo accedió a este ruego y entró pues a sentarse con ellos. ¿Sabes? Esto es un poco lo de Jacob. No te dejaré si no me bendices. ¿Cuántas cosas dejamos de recibir de Dios porque no insistimos lo suficiente? Porque también Él nos pone a prueba. Sí, no nos gusta esa palabra, ya lo sé. Pero de vez en cuando nos pone a prueba. Lo de Abraham me lo invento yo. ¿No está en la Biblia? ¿No puso a prueba aquí a los discípulos? Me voy por otro lado, a ver qué dicen. No, me voy. Sí. No, por favor. Le dan argumentos. Bueno, va, me quedo. Y en ese bueno, va, me quedo lo digo yo porque soy Carlos, ¿vale? Jesús era más elegante. Pero es la paráfrasis emocional que yo quiero emplear. Bueno, va, me quedo. Pensando por dentro, bien. Imagino a Jesús pensando por dentro, bien. Ahora viene la sorpresa. Ahora viene lo mejor. Después de que habéis pensado, después de que habéis reflexionado, ahora vais a descubrir quién soy. Quién ha estado a vuestro lado todo el tiempo. Me parece un relato impresionante. Y sigue diciendo, si los discípulos no hubiesen insistido en su invitación, no habrían sabido que su compañero de viaje era el Señor resucitado. Y me gusta mucho este trozo que viene ahora, de verdad, os lo recomiendo. Dice, Cristo no impone nunca su compañía a nadie. La religión de la libertad en la que yo creo no me vale una religión de obligación. La religión de la libertad. Me gusta mucho esta reflexión de Elena White. Cristo no impone nunca su compañía a nadie. Se interesa en aquellos que le necesitan. Gustosamente entrará en el hogar más humilde y alegrará el corazón más sencillo. Pero si los hombres son demasiado indiferentes para pensar en el huésped celestial o pedirle que more con ellos, pasa de largo. Así muchos sufren grave pérdida. No conocen a Cristo más de lo que le conocieron los discípulos mientras andaban con Él en el camino. Impresionante, ¿verdad? Una reflexión impresionante. El deseo de todas las gentes. Página 741. Os recomiendo que la leáis. Y dice el texto. Entró pues a quedarse con ellos. Versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. ¿Te pones en la piel de estos dos discípulos? Cuando abrimos los ojos y reconocemos a Jesús, se te para el alma, se te hiela la sangre. Sonríes y lloras a la vez. Es Jesús. Es Jesús. Era Él todo el tiempo. ¿Cuántas veces pasa esto en nuestra vida? Es maravilloso. Es maravilloso. Su forma de partir el pan, no sé, Jesús tenía un gesto. ¿Cómo fueron abiertos sus ojos? Yo qué sé.
Cuando estemos en el cielo, estos detalles se nos aclaran, ¿verdad? Siempre me quedé con algo que dijiste en una clase, fíjate, si hace años, ¿eh? Yo era bien jovencito, pero fuiste tú, Roberto, el que me dijo, tengo ganas de escuchar el play, de poner la tecla play y escucharla, verlo, ¿no? Ver el vídeo, escuchar cómo fue de verdad, cómo sonó aquello, cómo se vio. Pero yo me pongo en la piel de los apóstoles y lo vivo yo porque lo he oído como tú tantas veces. Es Él, era Él todo el tiempo y dice... Claro, Él desapareció de su vista, ese fue el golpe de efecto, ¿no es cierto? Ese fue el golpe de efecto y aquí no hay magia, esto fue de verdad. Esto fue de verdad. De repente desapareció, de su vista, solo. Y dice, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Claro, esto es el resumen. ¿Cuántas cosas debieron decir atropelladamente los dos? Pero se abrazaron, rieron, lloraron. ¿Y qué hicieron? ¿Se quedaron quietos allí? ¿Qué va? Volvieron de noche. ¿Sabes lo que es un camino pedregoso de noche? Una de las aventuras más divertidas que yo viví aquí como estudiante era la velada que nos montábamos algunos locos. Venga, vamos por la montaña de noche a hacer perseguidos y persecutores. Los perseguidores llevan linterna y los que somos perseguidos vamos a ciegas. Por aquí arriba, ¿sabes? Volvimos llenos de moratones y arañazos. Yo creo que no nos matamos porque el Señor no quiso. Pero yo me imagino lo que es hacer un viaje de vuelta a oscuras por aquellos caminos llenos de piedras que habían ascendido, que habían bajado, que se habían detenido más de una vez porque estaban cansados y volvieron inmediatamente volvieron a Jerusalén. No pudieron hacer otra cosa. Hay que volver y contar esto. ¿Cómo lo vamos a callar? Es la evidencia. Jesús ha resucitado. Es que no le salían las palabras, igual que a mí. Y se fueron corriendo a hablar con sus compañeros. Dice, durante el viaje el sol se había puesto y antes que los viajeros llegasen a su lugar de descanso, los labradores de los campos habían dejado su trabajo. Cuando los discípulos estaban por entrar en la casa, bueno, esto ya lo he leído, sigo un poco más adelante, me he equivocado. Me salto esta situación. Dice, los discípulos retrocedieron asombrados. Aquí retomo y termino el capítulo. Su compañero extendía las manos exactamente como solía hacerlo su maestro. Vuelven a mirar y aquí que ven en sus manos los rastros de los clavos. ¡Ah, este detalle! Claro, nosotros hacemos la crucifixión siempre mal, ¿no? Pero no crucificaban aquí, ya sabéis dónde clavaban, ¿verdad, Miguel Ángel? Te he leído cosas sobre esto. Ya sabéis dónde clavaban, si no el cuerpo no aguantaba el peso, además de las cuerdas que pusieran, porque algunos pesaban más que otros. Imagina que nos crucifican a nosotros, el refuerzo que tienen que poner. Y hasta que Jesús no alza las manos para bendecir el pan y la manga corre, ese es el momento. No solamente porque extendía las manos como solía hacerlo, es que vuelven a ver esas señales. Las habían visto ensangrentadas y aquí ven en sus manos los rastros de los clavos. Ambos exclaman a la vez, ¡es el Señor Jesús! ¡Ha resucitado de los muertos! Se levantan para echarse a sus pies y adorarle, pero ha desaparecido de su vista, así de rápido. Miran el lugar que ocupara aquel cuyo cuerpo había estado últimamente en la tumba y se dicen uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Pero teniendo esta gran nueva que comunicar, no pueden permanecer sentados conversando. Han desaparecido su cansancio y su hambre. Ah, amigo, cómo cambia la situación cuando reconoces que es Jesús quien te ha hablado. Cómo cambian tus ánimos, cómo cambia tu esperanza, cómo cambia tu fuerza. Es como si no estuvieras cansado. Menudo subidón de adrenalina. En la vida espiritual ocurre esto. Dejaron sin probar su cena. Este detalle es interesante, ¿verdad? Se levantaron tal cual, dejaron sin probar su cena y llenos de gozo, vuelven a tomar la misma senda por la cual vinieron, apresurándose para ir a contar las nuevas a los discípulos que están en la ciudad. En algunos lugares el camino no es seguro, pero trepan por los lugares escabrosos y resbalan por las rocas lisas. No ven ni saben que tienen la protección de aquel que recorrió el camino con ellos. Con su bordón de peregrino en la mano se apresuran deseando ir más ligero de lo que se atreven. Pierden la senda, pero la vuelven a hallar. O sea, esta situación es interesante porque cuenta Elena White, en la Biblia no ves este pequeño detalle, ¿no? Hasta oscuras, pierden la senda, pero la encuentran. ¿Por qué? Porque Jesús sigue a su lado.
A veces nuestra vista física no... Bueno, siempre, para ti y para mí, fíjate, nuestra vista física nunca ha visto al Maestro, nunca. Pero ellos lo vieron y desapareció, pero seguía ahí. Y Jesús les acompañó, a veces corriendo, a veces tropezando, siguen adelante con su compañero invisible al lado de ellos todo el camino. La noche es oscura, pero el sol de justicia resplandece sobre ellos. Su corazón salta de gozo, parecen estar en un nuevo mundo. Cristo es un Salvador vivo, ya no le lloran como muerto, Cristo ha resucitado, repiten vez tras vez. Esto es para verlo. Imagínate ellos corriendo, llorando, gritando, sonriendo. Cristo ha resucitado, en algunos momentos lloras, en algunos momentos te carcajeas. ¿Cómo se expresa la alegría cuando es tan grande? ¿Verdad, Pera? Tú y yo que somos llorones. Esta historia es tremenda. Tal es el mensaje que llevan a los entristecidos discípulos. Deben contarles la maravillosa historia del viaje a Emaús. Deben decirles quién se les unió en el camino. Llevan el mayor mensaje que jamás fuera dado al mundo. Un mensaje de alegres nuevas de las cuales dependen las esperanzas de la familia humana. Para este tiempo y para la eternidad. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Vamos a repartir unas hojitas. Quiero que hagáis algo conmigo. A veces tenemos una página en blanco en la que escribir y tú y yo, cuando estamos tristes, ¿qué escribimos? ¿Qué escribimos? Nuestra mente es como una página en la que escribimos cosas todo el tiempo y escribimos cosas negativas. Dios no me oye, Dios me ha abandonado, mi vida no puede arreglarse, lo mío no tiene arreglo, hay que ver la gente que mala es. ¿No es cierto? ¿Cuántas cosas has pensado? No me lo digas, solo recuerda la cantidad de cosas que has pensado. Si pudieran estar escritas en una hoja, ¿sabes cuál es la situación? ¿Cómo cambia? No voy a pediros que escribáis, podríais hacerlo y poner aquí la peor palabra que habéis pensado jamás sobre Dios, sobre la Iglesia, sobre la fe, sobre tantas cosas. Bueno, voy a esperar que todos tengáis una hojita, casi todos. No sé si va a llegar. Pero nos vale que la mayoría podáis tenerla. ¿Y si en lugar de escribir cosas negativas, hacemos como hicieron aquellos dos discípulos? ¿Qué necesitas cuando estás en medio de una situación terrible y no puedes escapar? ¿Qué necesitarías? Alas. Alas para volar. ¿Todos sabéis hacer un avión? Va, Carlos, con media cuartilla, yo que soy ingeniero, ¿yo qué te haría? No, haced un avión. El avión más sencillo y más tonto que podáis hacer. No hace falta que sea bonito. Pero lo que vieron estos dos discípulos es un poco lo que Dios nos propone. Mira, Carlos, cuando tengas problemas y el diablo te dé una página en la que empezar a escribir cosas negras, ¿sabes lo que tienes que hacer con ese papel? ¿Sabes lo que tienes que hacer con esa página? Un avión. Y mandar el problema a paseo. Porque Dios te ha dado alas para volar. Este me ha quedado un poco feo, ¿verdad? A que lo sabéis hacer mejor. Haced un avión. No hace falta que sea bonito. La fe no tiene tamaños, no tiene un solo modelo. No es estándar. Cada uno tiene la suya, como la nariz. La cuestión es tenerla. ¿No es cierto? Ay, mi nariz es muy grande, pues mira qué suerte tienes. Respiras mejor. No eres más feo, respiras mejor. Y sabes, Dios te dice, ahora toma estos problemas y lánzalos. Lanza el avión. Lanza el avión, muy bien, lánzalo. Cuando lo tengas, lánzalo. No te lo quedes. Tan sencillo como esto. Despréndete del problema. Eso no quiere decir despréndete de las personas, ¿sabes? Porque a veces el problema va contigo. Simplemente no te quedes escribiendo. ¿Sabes? Satanás es especialista, muy bien. ¿Ves lo lejos que llegan? Por cierto, si te llega un avión a los pies, vuelve a tirarlo, comparte. No hace falta. Dios recibe el avión, muy bien, al púlpito es el mejor lugar. ¿Veis? Este es el avión símbolo que yo esperaba. Digo, algún avión llegará al púlpito. Algún avión llegará al púlpito. Aquí es donde el Espíritu Santo trabaja. Aquí es donde el Espíritu Santo trabaja. Sí, a veces vuelven, es cierto. No te preocupes. Sigue lanzándolo lejos. Me parece la mejor ilustración, la más simpática, la más real. ¿Lo ves? Este tiene diseño, ¿ves?
Pero ¿qué más da el tamaño? Algunos han aprovechado otra hoja. Da igual. Satanás siempre procurará que tú tengas... Oye, aquí hay aeroplanos tremendos, ¿eh? Siempre que procurará que tú tengas algo negativo y un lugar donde decirlo. Sí, no importa que haya un poco de ruido, no importa. Esto es una ilustración en vivo. Esto es lo que tú y yo vivimos. Esto es lo que quiero que recuerdes, ¿de acuerdo? Porque es fácil hacer un avión y cada vez que hagas un avión dirás, oye, los voy a poner aquí. Aunque no lleguen muy lejos. Algunos aviones han hecho y se le han caído encima a la persona. No importa, lo has soltado. Lo has soltado. Y aún hay aviones que siguen volando. No hay problema, de eso se trata. ¡Wow! Fantástico. Fantástico. Gracias. Gracias. De esto se trata. De esto se trata. Jesús quiere que nosotros vivamos con Él. Jesús quiere que nosotros lo reconozcamos. Jesús quiere que en algún momento, después de la reflexión, nosotros abramos los ojos y nos demos cuenta de lo que ha pasado. De quién está con nosotros. Querido amigo, querida hermana joven y adulto. Por razones de calendario, este es el último tema que doy en esta iglesia. Mira por dónde. No sabíais. Luego hay una fecha para bautismos, hay una fecha de visita de los hermanos gitanos de Elche que nos tienen preparado un programa fenomenal. Luego al final del mes es el Fe para hoy. Así que es el último tema que voy a compartir con vosotros. Y yo quería dejaros un mensaje de esperanza a través de una experiencia maravillosa de dos personas que iban abatidas por la vida. No tienes por qué ser uno de ellos. Solo escucha a Jesús, deja que Él te hable. En algún momento, si tú insistes, si tú le invitas, Él te abrirá los ojos. Pero tienes que insistir, a pesar de que no entiendas, a pesar de que tu corazón y tu cabeza sean una olla a presión. Insiste, pídele, suplícale. Él se quedará contigo. Y cambiará tu forma de ver las cosas. Cambiará tus perspectivas y soltarás el problema. No te dedicarás a recrearte en las cosas negativas. No llenarás la hoja de ¡ay, ay, ay! No. Todo va a cambiar. Así que, aunque tendremos un día de despedida en septiembre, donde presentaremos a vuestro nuevo siervo, no me quería marchar sin deciros, no dejéis de luchar. No dejéis de luchar. Después de muchos años en esta iglesia, he llevado unos cuantos, en 2 etapas, son 11 años. Por cierto, por favor, apuntadme en el libro Guinness de los Récords. No sé si esto se va a repetir una segunda vez. Conozco a muchos de vosotros muy bien. Y conozco por lo que muchos de vosotros habéis y estáis pasando. No tiréis la toalla. Nunca tiréis la toalla. Seguid creyendo. Seguid confiando. Dejad que el mensaje de Jesús impregne vuestra vida. Siempre hay esperanza. Siempre. Todo tiene arreglo, aunque te cueste creerlo. He visto milagros, muchos, y tú también. Solo tienes que recordarlos. Como Jesús recordó a estos 2 discípulos lo que tenían que recordar, que no querían recordarlo, su mente estaba cerrada. Yo espero que eso sea una realidad en tu vida y que el Señor te bendiga en abundancia. Me gustaría poder hacer una oración ahora con vosotros. Querido Señor, te damos gracias por este mensaje maravilloso en tu palabra, por esta historia tan increíble, porque refleja tan bien nuestra situación, tan bien algunos momentos de nuestra vida, tristes, terribles, momentos en que se nos va el ánimo de vivir, momentos en que quisiéramos pasar incluso al descanso. Tú sabes, Señor, todo lo que llega a pasar por nuestra cabeza, por nuestro corazón. Tú conoces la alegría y el sufrir de cada uno de los que estamos aquí. Te pido una bendición muy grande para cada uno de ellos. Pero que estos relatos de tu palabra sigan dando fuerza a nuestra vida, a nuestro corazón. Que nunca perdamos la esperanza, Señor, pase lo que pase, queremos estar contigo cuando tú regreses.
Que no se pierda ni uno de los que estamos aquí, Señor, que sepamos sobreponernos a nuestros egoísmos, que dejemos de mirarnos a nosotros mismos y a pensar solo en nuestra felicidad y en nuestro bienestar, porque la vida aquí en este mundo no es solo pensar en nosotros mismos. El verdadero bienestar está en pensar en los demás, Señor. Ayúdanos a cada uno. Bendícenos, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén.